Listo, chicos. Pues vamos a iniciar con ciclo de Krebs. Les voy a dejar, espero que hayan visto al Learn, ¿cómo se llama? Kamach Learn con glucólisis. Les voy a dejar el Kamach Learn con ciclo de Krebs también para que lo vean por ahí. Tiene una forma muy peculiar de explicar este niño. No me acuerdo si tiene más ciclos. Yo nomás le he visto este y el de la glucólisis que les puse ayer. Entonces vamos a empezar a ver. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ay, ¿dónde está mi pluma? Dios mío. Entonces, ¿qué es el bendito ciclo de Krebs? Bueno, el ciclo de Krebs, además de llamarse ciclo de Krebs, se conoce como ácido o ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Pues porque vamos a estar formando una molécula de ácido cítrico y porque esa molécula de ácido cítrico va a tener 3 grupos carboxílicos o ácidos carboxílicos, ¿sí? Por eso es que se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Krebs es por quien lo descubrió, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciclo de Krebs? Es un proceso el cual va a permitir la oxidación de una porción de la acetilcoenzima A, que salió ¿de dónde? De la glucólisis. Así que seguimos hablando de un metabolismo de carbohidratos, puesto que esto surge de los carbohidratos que estamos ingiriendo. Ese acetilcoenzima A se reduce y al reducirse se oxida y al oxidarse él se van a reducir algunas coenzimas, ¿sí? Coenzimas, ¿quiénes? NAD, FAT y GTP, en donde las vamos a estar teniendo en su forma oxidada y van a estar pasando a su forma reducida. ¿Qué significa esto? Que vamos a obtener energía del ciclo de Krebs. Entonces, ¿quién descubrió el ciclo de Krebs? Pues lo descubrió Krebs, ¿no? El científico se llama Krebs. Por eso es que se llama así. Ese descubrimiento lo hizo en 1930 y como todos los científicos que tienen un ego muy grande, pues dicen, yo le voy a poner mi nombre a mi descubrimiento. El ciclo de Krebs es el centro del metabolismo de la energía, ¿sí? Porque de ahí van a salir muchas moléculas de ATP o vamos a obtener mucha energía, también en glucólisis, ya lo vimos, pero el ciclo de Krebs también nos va a servir para obtener energía que después se va a expresar o después la va a poder liberar en forma de la fosforilación oxidativa y la respiración. Entonces, la mayor parte de energía liberada en la oxidación del ciclo de Krebs va a permanecer como un poder reductor, nos va a servir para poder reducir moléculas, ¿sí? Que ya vimos, que es el FAT, el NAD, el GTP y el ATP.
Esta energía es derivada ¿de quién? Del piruvato, que salió ¿de dónde? De la glucólisis. Aquí hay que tener algo muy importante en la mente. Si este piruvato salió de la glucólisis, no hay que olvidarnos que la glucólisis tiene como producto final 2 moléculas de piruvato, ¿sí? No se nos tiene que olvidar. Porque a la hora que hagamos los cálculos de cuánta energía obtuvimos de aquí, tenemos que multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, la función principal, aunque obtenemos un montón de energía, y ya lo van a ver, vamos a obtener como unos 24 ATPs más o menos, más que en la glucólisis, digamos que no es la función principal, ¿sí? La obtención de energía. Sino más bien es de liberar esa energía, ¿sí? De transportar esa energía ¿a quién? A la cadena respiratoria. ¿A través de quién? De los NADs. Entonces, por eso, no es que digo, la función principal no es producir la energía, aunque producimos un montón, sino que de ahí del ciclo de Krebs, todos esos 24 ATPs, que son un montón, los podamos transportar. ¿A dónde? A la cadena respiratoria, ¿sí? Ahí es donde van a aterrizar en el aceptor final, que es el oxígeno. Entonces, va a producir, como ya les dije, NADs, FADs y GTPs, ¿sí? Va a producir, esto lo podemos ver al final, pero bueno, más o menos va a producir 3 NADs, 2 FADs, un ATP, que después vamos a tener que multiplicar por 2. Por eso es que obtenemos tantísima energía. Entonces, este ciclo del ácido tricarboxílico lo vamos a llevar a cabo dentro de la mitocondria, que a diferencia de la glucólisis se lleva en el citosol, si se acuerdan. Este se va a llevar en la mitocondria, ¿sí? Van a tomar el piruvato de la glucólisis, que el piruvato se va a transformar a acetilcoenzima A. Más adelante vamos a ver esta reacción, cómo ocurre esta transformación. Este acetilcoenzima A lo van a someter a una serie de reacciones y a una serie de cambios que va a permitir justamente la obtención de esa energía, ¿sí? ¿A través de quién? De equivalentes reductores. Otra vez. ¿Quiénes son? FAT, NAD, P y GTP. Que es ese no lo hemos visto, creo, que es el guanidín trifosfato, ¿sí? Los FAT, eso no me acuerdo si ya los vimos, pero si no, vamos a buscar una imagen. Vamos a agregarla por aquí. De todos, para que no se les olvide quién es quién. Ay, perdón, mi hijo el poseído otra vez. Y vamos a poner el NAD, que anda por aquí. Ah, no, el NAD esa ya se la sabe, ¿no? Esa sí la hemos estado viendo mucho, mucho, mucho.
Bueno, como quiera les voy a poner el NAS también. Y el GTP. Ahí está. Entonces, estos o esos equivalentes reductores van a ser estos, porque van a estar pasando de su forma oxidada a su forma reducida. Y así es como vamos a estar formando energía, así vamos a estar cargando estos paquetes de energía. Acuérdense que estos son paquetes de energía, ¿sí? Donde van a estar percibiendo los electrones a través de quién, de estas reacciones de óxido-reducción. Se van a estar cargando de quién, de iones hidrógeno, y en esos hidrógenos es donde van a estar jalando esos electrones, ¿sí? Que al final se van a estar moviendo para llegar a la cadena final respiratoria. Por eso en estas reacciones, si se fijan, aquí no encontré la reacción de óxido de reducción. Si se fijan, solo estamos moviendo electrones y protones, electrones y protones. Y aquí también va a ser exactamente lo mismo. Vamos a estar protonando y desprotonando, ¿sí? La reacción va a ser siempre esta, en donde protonamos y desprotonamos a quién, pues a estos, ¿no? Son los que pueden perder y ganar electrones. Como aquí, si se fijan, estos son los que estamos jugando el papel de protonar y desprotonar. Aquí es igual y acá es igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener estas? Se va a llevar a cabo en la mitocondria y vamos a tener van a surgir esta serie de cambios dentro de la acetilcoenzima A, gracias a una serie de reacciones en donde va a haber muchas reacciones de óxido-reducción, en donde van a intervenir los que están acá, ¿no? Los FAT, los NAD y los GTP. Entonces, el ciclo de Krebs es un proceso mediante el cual se catabolizan todos los combustibles metabólicos, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, es decir, tanto de la glucólisis como de ciclos o de vías metabólicas de los lípidos y de las proteínas, vamos a obtener moléculas de piruvato que se van a oxidar para dar acetilcoenzima A, que van a entrar pues al ciclo de Krebs. Por eso es que dice que o se dice que el ciclo de Krebs es la parte medular o la parte central de todo nuestro metabolismo, porque al final todos van a caer ahí, ¿sí? Todos los metabolismos de carbohidratos, lípidos y proteínas van a llegar a ciclo de Krebs. Y ciclo de Krebs ocurre en todos los organismos y tejidos aerobios, ¿sí? También por ahí hay un metabolismo que es la inversa del ciclo de Krebs, pero ese solo lo llevan a cabo algunas bacterias.
Entonces, el ciclo de Krebs nos va a producir metabolitos que sirven como precursores en la síntesis de otros componentes metabólicos. Entonces, ya tenemos tres funciones principales del ciclo de Krebs, que es producir energía, transportar esa energía a la cadena respiratoria o liberar esa energía a la cadena respiratoria. Y además producir metabolitos que van a ir a otras vías metabólicas. Entonces, pues por eso es que es tan importante, ¿sí? El ciclo de Krebs, la parte, digamos, difícil o engorrosa es que sí son muchas reacciones, igualito que en glucólisis, pero me parece un poco más sencillo desde el punto de vista de las enzimas. Creo que usamos siempre las mismas. Entonces, este ciclo es una vía muy eficiente de aprovechamiento, pues, de energía, ¿sí? Porque vamos a obtener energía de azúcares, de proteínas y de grasas. Y además, esta, pues otra vez, es la ruta central de la respiración celular, ¿sí? Toda la energía que estemos produciendo ahí la vamos a liberar ¿a dónde? A la respiración aeróbica. Entonces, aquí en este dibujito hay algo muy importante que quiero que observen aquí, que dice que es la entrada de los azúcares, a este vamos a representarlo como el ciclo de Krebs, esta cosa naranja. Va a entrar aquí y el ciclo de Krebs, después esa energía la va a pasar a la respiración celular. Y entonces va a entrar azúcar, por así decirlo, porque acuérdense que se va a degradar a piruvato, pero digamos, estas moléculas de azúcar van a entrar como carbohidrato, ya sea un polímero, como el almidón, o ya sea un disacárido, como la sacarosa o la lactosa. Un monosacárido, va a entrar y va a salir como CO2. Ese CO2 que exhalamos, literal estamos exhalando un carbohidrato, muchachos. ¿Sí? Esos átomos de carbono vienen de aquí. ¿Sí? Ese CO2 que estamos exhalando al momento de respirar viene de aquí. Y eso es algo muy importante. ¿Sí? Que yo supongo que no sabían. Pues de dónde viene, de dónde diablos vienen esos átomos de carbono que exhalamos cada que respiramos, pues de ahí, ¿no? De lo que estamos consumiendo, ya sean azúcares, otra vez sean lípidos o proteínas. Obviamente los principales van a venir de ahí, de los azúcares. Entonces, el acetilcoenzima A es nuestro sustrato principal del ciclo del ácido tricarboxílico, ¿sí? ¿Por qué? Pues es el que va a iniciar con esta vía metabólica. ¿Y el cual se va a obtener de quién? Del metabolismo de la glucólisis, de la glucosa, más exacto, pues la glucólisis. También lo vamos a poder obtener de los lípidos y de algunos otros aminoácidos. Entonces, tanto los aminoácidos como algunos monosacáridos y algunos ácidos grasos nos van a dar acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? De ahí, gracias a los NADs, que se van a estar oxidando y reduciendo, ¿sí? Va a poder viajar toda esta energía que se produjo aquí, ¿a dónde? A la fosforilación oxidativa, que no es otra cosa más que la respiración. O de ahí va a pasar a la respiración, ¿sí?
Entonces, el rendimiento energético que vamos a obtener aquí es gracias a la oxidación, a todos los procesos oxidativos que van a estar sucediendo aquí. ¿Qué es la oxidación? Pérdida de electrones, ¿sí? Esa oxidación es una pérdida de electrones que le vamos a estar quitando ¿a quién? Pues a la molécula del acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, todos esos electrones que le vamos a estar robando gracias a ese proceso de oxidación, ¿en dónde van a caer? Pues en los NAT, en los FAT y en los GTP, ¿sí? Y por eso es que estos se van a reducir, porque no es más que la aceptación de quién, de los electrones que vamos a perder de aquí, ¿sí? Por eso es que es un proceso oxidativo. Entonces aquí podemos ver cómo la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol, vamos a obtener piruvato que se va a oxidar a acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo del ácido cítrico, de ahí vamos a obtener los NADPACs que van a entrar directito aquí a la cadena de transporte de electrones para la respiración. ¿En dónde? En la mitocondria, ¿no? Acuérdense que ya el ciclo de Krebs no es en el citosol, sino es en las mitocondrias. Entonces, metabólico, pues pongan la mitocondrita y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el ciclo de Krebs dentro de la respiración? Pues porque es el ciclo de respiración. ¿Dónde las respiraciones? La primera, donde el carbono de los combustibles metálicos metabólicos, perdón, se incorpora al acetilcoenzima, es decir, los carbonos de quién, otra vez, de los carbohidratos, de las protes y de los lípidos. Entonces se van a incorporar y obtenemos el acetilcoenzima A. Después, en el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, se oxida ese acetilcoenzima A. Se oxida para producir CO2 y además chorrocientos mil moléculas de ATPs. Después, los transportadores electrolíticos reducidos, que cuando estemos hablando de transportadores electrolíticos nos estamos, y a los NATs, se van a reoxidar. ¿Para qué? Los electrones, estas nuevas moléculas a quienes se los van a regalar se van a reducir y luego ellas mismas se van a volver a oxidar para reducir a otras y así es como los electrones van a viajar de quién, de una molécula a otra en un proceso de oxidación, reducción continua, ¿sí? Hasta llegar a quién, al aceptor final, que es el oxígeno. Entonces, por eso es tan importante el ciclo de Krebs, o su principal función no es los 24 ATPs que produce, sino estos paquetes de energía que se van a estar oxidando y reduciendo las veces que sean necesarias para que viajen esos electrones hasta llegar a quién, a mi aceptor final, ¿sí?
Entonces, ¿qué reacciones vamos a tener en el ciclo de Krebs? Vamos a tener 8 reacciones, pero antes de llegar a esas 8 reacciones, tenemos acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, esto sería como un resumen de todas las reacciones que vamos a tener, donde vamos a tener reacciones de oxidación irreversibles, vamos a tener pérdidas de átomos de carbono, vamos a tener descarboxilaciones, vamos a tener 3 enzimas diferentes nada más en las 8 reacciones que constituyen al ciclo de Krebs y 5 coenzimas diferentes. Es una reacción realmente y grandemente exergónica. ¿Por qué? Porque nos va a liberar, como ya les dije, 24 moléculas de ATPs. Obviamente, esos ATPs son los que van a contener todos estos electrones que se estén liberando, ¿sí? Entonces, la primerísima reacción, digamos, a llegar al ciclo de Krebs, es la oxidación del piruvato. Entonces, yo tengo mi piruvato que va saliendo ¿de quién? De la glucólisis y voy a tener 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato se va a descarboxilar, es decir, voy a perder un CO2 de mi estructura, que es este que está aquí. Y gracias a esa descarboxilación voy a obtener el acetilcoenzima A. Yo pierdo esta descarboxilación que se va a liberar como ¿quién? Como CO2. ¿Y a quién voy a tener interviniendo aquí? Voy a tener a un NAT en su forma oxidada. Voy a tener esta coenzima SH, que es obviamente una coenzima que me va a ayudar a la catálisis. Y voy a tener a la piruvato deshidrogenasa. Esto, si quieren empezar a estudiar o tener un método de estudio, deben de aprender quién interviene o qué tipo de enzimas intervienen cuando tengo NATs. Si yo tengo el NAT en mi forma oxidada y ya vimos que el NAT se va a reducir y voy a obtener esta molécula, ¿qué estoy obteniendo o qué estoy quitando de aquí aparte de la descarboxilación? Estoy quitando hidrógenos, ¿no? Porque si no, ¿de dónde los voy a ganar? Esos hidrógenos, ¿de quién los voy a ganar? Pues de mi molécula del sustrato. Entonces, aquí tiene que haber una deshidrogenasa, porque voy a hacer una deshidrogenación. Es decir, voy a quitar átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga un NAT, voy a tener una deshidrogenasa. Y ya habíamos visto que las enzimas se nombran ¿con quién? Con el nombre del monito al que van a catalizar. Y mi monito se llama piruvato. Entonces, voy a tener una piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, la piruvato deshidrogenasa me va a ayudar a la deshidrogenación y a la descarboxilación, ¿sí? Entonces, voy a obtener de un NAT oxidado, voy a obtener un NAT reducido, una molécula de CO2, bueno, 2 moléculas de CO2, entonces aquí voy a tener 2 NATs, obviamente, ¿por qué? Pues porque tengo 2 piruvatos, y voy a tener 2 moléculas ¿de quién? De acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, cuando yo le quito la descarboxilación, si se fijan, o sea, cuando yo quito voy a tener 1, 2, 3 enlaces. Y esto no pasa, no ocurre jamás. Un átomo de carbono nunca tiene 3 enlaces. Necesito ponerle una cuarta molécula, ¿sí? Porque no puedo tener 3 enlaces. Los átomos de carbono forever tienen 4 enlaces. Y ahí es donde entra esta de aquí, la coenzima A, que la voy a pegar ¿dónde? Pues aquí, porque mi átomo de carbono no puede estar con 3 enlaces, se desestabiliza. Y aquí es donde nace el S-CoA, ¿sí? Por eso es que pasamos a acetil coenzima A. Acetil viene
de esta molécula de 2 átomos de carbono, es un acetato, y el CoA viene de la coenzima que unimos al carbono con 3 enlaces para estabilizar la molécula. Entonces, voy a tener este complejo, aquí voy a tener un complejo de enzimas, no sé si se fijaron aquí, que tenía complex E1, E2, E3. Eso significa que tengo enzima 1, 2 y 3, porque aquí tengo varias reacciones, ¿no? Tengo una reacción de deshidrogenación, una reacción de descarboxilación y una reacción de ¿qué? De translocación, porque estoy agregando un grupo nuevo. Entonces, para eso necesito 3 enzimas diferentes. Entonces, por eso dice que hay un complejo de piruvato deshidrogenasa que está formado por 3 enzimas. O sea, todo este piruvato deshidrogenasa no va a ser una sola, va a equivaler a 3 enzimas. La piruvato deshidrogenasa que me va a ayudar ¿a quién? A la deshidrogenación catalítica. Luego, la hidrolipoamida transacetilasa es la que me va a hacer ¿quién? La translocación, ¿no? Y esta es la que me va a ayudar ¿a quién? A la descarboxilación. Y así como tengo un montón de enzimas, pues estas van a necesitar un montón de coenzimas que las ayuden. ¿Que es quién? La pirofosfato de tiamina, la lipoamida, el dinucleótido de flavinadenina, o sea, el FAT, el dinucleótido de nicotinamida y adenina, el NAD, y la coenzima A, ¿sí? Esta tiamina TTP creo que ya la habíamos visto antes, esta no. Entonces, por eso es que es una reacción, aquí si la ven, tan compleja con todas estas coenzimas aquí arriba. Y todas las enzimas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para llegar de esta molécula a esta, ¿sí? Hay una serie de transformaciones en una sola reacción. Estas reacciones pasan tan rápido que por eso es que no las desglosa en 3 reacciones diferentes, ¿sí? Es algo que pasa increíblemente rápido. Por eso la ponen como una sola reacción. ¿Dudas, preguntas? Entonces pasan 3 reacciones, o sea, casi simultáneas, se podrá decir. Es simultáneas, exactamente. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva les están poniendo todos los intermediarios de reacción que pasan en esas reacciones simultáneas que son tan rápidas que sería, digamos, muy difícil poder separar o poder obtener de manera aislada a estos intermediarios de reacción. Entonces, donde dice que la coenzima TTP reacciona ¿con quién? Con la piruvato deshidrogenasa, que es la primera enzima. ¿Para qué? Para la descarboxilación. Y vamos a formar un intermediario que es la hidroxietiltiamina difosfato. Entonces, estos van a pasar, o sea, estas moléculas o estos intermediarios van a pasar previo ¿a quién? A la reacción final.
Luego viene ese residuo de hidroxiacetil de piruvato que es oxidado a acetil y transferido al disulfuro reactivo del ácido lipoico. Es decir, si se fijan, aquí tenemos el ácido lipoato o el ácido lipoico y vamos a transferir una parte de la coenzima acá, ¿sí? Bueno, es esta parte, la que le estamos pegando, por así decirlo. Estamos quitando este oxígeno y vamos a pegar esta aquí. La lipoamida, ¿de dónde sale? De aquí, del TTP, ¿sí? Después, el grupo azoetilo unido a la lipoamida es transferido a la molécula CoA, o sea, coenzima A, para formar el acetilcoenzima A, ¿sí? Que es la que ya vamos a pegar, o sea, esta la vamos a transferir aquí, todo este grupo, para obtener esta, que esta va a ser la que se va a unir a ¿quién? Al piruvato. También ahí, dentro de esas reacciones, vamos a tener ya la primera, digamos, reducción de ¿quién? Del FAT. Entonces, el ácido lipoico es reoxidado con el FAT como grupo prostético y el NAT como oxidante en la hidrolipoamida deshidrogenasa E3, que es la última que nos va a permitir ¿quién? Ya la deshidrogenación. Entonces, aquí me equivoqué. Bien, esta era para la esta es al revés, esta es para la descarboxilación y la última es para la deshidrogenación. No sé cómo se llaman igual, perdón. Entonces, en la deshidrogenación, que viene justamente el robo de hidrógenos, ¿a quién se los va a dar? Pues tiene que reducir los NAT y los FAT, ¿sí? Ahí es donde viene la reducción de ellos. Entonces, si se fijan, es una reacción muy compleja, que no les voy a preguntar en el examen, les voy a preguntar nada más la general, si esta que pasa de manera in situ, mágicamente así, sin ver todos los intermediarios, porque pues obviamente es un rollo. Pero así al menos pueden saber, pues, quién se movió con quién o qué pasó ahí, ¿no? No es como que por arte de magia pasamos de piruvato a acetilcoenzima A con un complejo de 3 enzimas y 5 coenzimas, ¿no? O sea, sería como, pues, raro pensar que pasa así nada más. Es una serie de reacciones complejas, como observamos aquí, en donde en todas hay intercambios, ya sea de átomos o de electrones, ¿sí? Es decir, estamos haciendo un proceso de oxidación. Eso ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos las reacciones, vimos que una forma de ver la oxidación en carbohidratos es la pérdida o la ganancia de ¿quién? De átomos de oxígeno. O sea, si estamos perdiendo átomos o electrones, ¿sí? Es una forma de verlo. Entonces, todas estas son como los modelos de cómo podrían verlo, digamos, de una forma pues más sencilla y más rápido, si lo quieren ver ahí, donde aquí pasamos del piruvato, viene la descarboxilación, luego viene la transferencia del grupo de este a este, luego viene aquí en la reducción, la deshidrogenación, perdón, de los FAT y los NAT, para después obtener ya la acetilcoenzima A, ¿sí? Esta de aquí es exactamente lo mismo. Esto ustedes no lo va a ver, nadie va a dar regulación, ¿verdad? De ciclo de Krebs, se me hace que no. Bueno, pero esta es la regulación de quién?
de la oxidación del piruvato, ¿sí? O sea, nada más la regulación de estas reacciones o esta cantidad de reacciones que acabamos de ver aquí. Si se fijan, son muchas. Ay, pero ya vi que ya se me acabó la hora. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con esta regulación. Déjenme pongo aquí. De este complejo de enzimas. Y ahí les puse el video de Monchi, ¿no? Véanlo antes de venir a esa clase para que ya sepan más o menos lo que vamos a ver. En ese video viene únicamente el ciclo de Krebs, no viene toda esta parte de los intermediarios de la oxidación del piruvato, ¿sí? ¿En dónde puso el video, maestra? Se los puse ahí en el chat. Por ahí les puse el link del muchachín. ¿Sale? Entonces vayan leyendo, vayan viendo los videos para que no se pierdan tanto. ¿Sale? Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos.